Abran su Biblia al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Cuando lo encuentren, digan amén. Como ya lo encontraron, vamos a orar todos y vamos a poner el estudio en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, una vez más. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí reunidos y ahora por abrir tu palabra también, Señor. Te pedimos que nos instruyas a través de ella como lo haces siempre por el poder de tu Espíritu. Que tu siervo mengue y tú crezcas delante de nosotros, Señor, y podamos verte con toda claridad a través de lo que, inspirados por el Espíritu Santo, Señor, tus apóstoles escribieron, en este caso Juan, en la porción de escritura que vamos a ver hoy. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: muy bien, vamos a cubrir algunos versículos esta mañana, vamos a tratar de cubrirlos y vamos a estar en Juan capítulo 1. Vamos a leer ustedes con la vista, yo voy a leer en voz alta los versículos que vamos a tratar de cubrir hoy. Comenzando con el versículo 29. Dice: el siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Juan también dio testimonio y dijo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces es el pasaje que nos va a ocupar en esta mañana y tiene algunas cosas muy importantes que nosotros como cristianos debemos saber. Los que estuvieron aquí la semana pasada saben que la semana pasada dejamos a Juan el Bautista a la orilla del río Jordán, bautizando a la gente que recibía el mensaje de él de arrepentirse y creer. Juan el Bautista con ese mensaje fue enviado a la tierra, con ese mensaje, ese fue su mensaje, esa fue su misión. Llamar al pueblo de Israel, primero que todo, a arrepentirse. Y vimos con gran detalle lo que es el verdadero arrepentimiento y lo que no. Entonces, primero hay necesidad de arrepentimiento. Si somos pecadores, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y dijimos muy claramente que el arrepentirse no es solamente lamentarse de los pecados que uno ha cometido, del pecado en el que uno está. No es solamente un lamento, sino que es un cambio de actitud hacia ese pecado. Es un giro de 180 grados de la dirección en la que vamos a ir a la dirección completamente opuesta. Eso es el arrepentimiento. ¿Sí? Entonces el llamado fue a arrepentir y creer. Creer que por medio de Jesucristo, esos pecados de los que nos hemos arrepentido son perdonados, somos lavados de ellos por la sangre de Cristo y tenemos ahora entrada libre al cielo una vez que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por su iglesia. Amén. Entonces ahí fue donde dejamos a Juan. Llegaron unos escribas y unos sacerdotes a preguntarle que quién era él, etcétera. Le preguntaron: ¿eres el Cristo? ¿Eres el profeta? Y él dijo que no, él no lo negó, él no dijo que él era de ninguna manera. Él se nombró a sí mismo como la voz que clama en el desierto, como se nos dice en Isaías 40, ¿verdad? Aquel que era el precursor del Mesías, aquel que era el que venía antes del profeta del cual estaban preguntando. Entonces aquí, como ven ahí en el versículo 29, dice el siguiente día. Lo que quiere decir que el día en el que dejamos a Juan bautizando en el Jordán terminó, todo el mundo se fue a casa, todo el mundo se fue a hacer lo que tenía que hacer. Y ahora Juan fielmente está de nuevo en el río Jordán bautizando gente. O está en el área en el que andaba la noche anterior, haciendo lo que siempre hacía, que era predicar el arrepentimiento y creer en Jesús. Por eso comienza ahí el versículo 29 diciendo: el siguiente día Juan vio a Jesús que venía hacia él. Esta es, pues de acuerdo a lo que vemos aquí, de acuerdo a lo que leemos en las Escrituras, esta es la primera vez que Juan el Bautista ve a Jesús. La primera vez que Juan el Bautista ve a Jesús. Y era tan especial, en Isaías se nos dice que el Señor no era atractivo, pero era tan especial su presentación, la manera de verse, la manera de comportarse, la manera de hacer las cosas, que Juan inmediatamente lo conoció.
Juan lo conoció y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a ver más adelante que Juan había visto cuando Jesús se bautizó, ¿sí? Entonces, esta es la primera vez que lo ve, pero después de que lo hubiera bautizado. Entonces, una vez que lo ve, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este de nuevo es el día después de que los judíos fueron a interrogarle y a preguntarle a Juan el Bautista quién era. Y ve a Jesús y lo señala como el Cordero de Dios. Lo señala como Cordero. Y esto es muy interesante, ¿ok? Esto es muy interesante porque cuando hablamos de Jesús como el Cordero, hablamos siempre de una persona mansa, de una persona tranquila, de una persona, ¿cómo diremos?, callada, ¿verdad? Pero sabemos, por lo mismo que leímos la semana pasada, que Jesús no siempre fue así. Jesús fue se animaba mucho y fue bastante duro cuando habló con los fariseos, con los sacerdotes, con los escribas, porque era gente sumamente religiosa que trataba de imponer sus reglas religiosas sobre la demás gente, pero ellos en sí no las estaban dispuestos a cumplirlas. Entonces, con ellos Jesús habló muy animadamente, se puede decir que hasta los regañó, se puede decir que hasta les gritó. Vimos ese pasaje en donde el Señor les dice, ay de ustedes, fariseos y escribas hipócritas, ¿verdad? Signos de exclamación, lo que quiere decir que fue bastante fuerte al hablar con él. Entonces, no siempre fue o se portó como cordero. Sí, aunque esa es la imagen que se nos ha presentado siempre, no siempre fue así. Hubo veces en las que cuando purificó el templo, vamos a llegar al punto donde purificó el templo, ¿qué hizo? Hizo un látigo con cuerdas y se agarró volteando mesas y gritándoles a los cambistas, la casa de mi padre debe ser casa de oración y ustedes la han convertido en ¿qué? Una cueva de ladrones. No creo que lo haya dicho así muy calmadamente, especialmente con el látigo en la mano. Entonces tenemos esa idea del Cordero de Dios y creemos que esto abarca todo su ministerio y no fue así. Entonces, ¿por qué se le llama el Cordero de Dios? Acabamos de cantar un par de cantos que hablan del Cordero y el león, ¿verdad? Entonces tenemos que ver el panorama completo de lo que Jesús es para poder entender a Jesús. Porque queremos estar seguros que lo entendemos, porque Él es el que importa que le entendamos. Sí, Él es el que importa que le entendamos. Entonces, le llaman el cordero y sabemos qué clase de animal es el cordero. El cordero es un animal dócil, es manso, es paciente, es tranquilo, no es una amenaza, no tiene colmillos o garras con que defenderse o atacar otros animales. Entonces, en algunas ocasiones o en algunos casos es claramente el carácter que Jesús mostró durante su ministerio en la tierra y por eso se le llama el cordero. En una de las ocasiones en la que el Señor muestra ese carácter es en Mateo capítulo 11, los versículos 28 y 29. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, en donde el Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Ahora, cuando habla aquí de vengan ustedes los agotados de tanto trabajar y yo les haré descansar, no quiere decir que si vamos a Él ya no vamos a tener que trabajar. Porque creo que todos nosotros hemos ido a Él, pero todos nosotros o la mayoría de nosotros creo que seguimos trabajando y algunos bastante duro, ¿no es cierto? Entonces no está hablando de eso. Cuando está hablando aquí de vengan a mí los que están agotados de tanto de trabajar y yo les haré descansar, está hablándoles a aquellas personas que habían estado tratando por sí mismas de ganarse el favor de Dios, que habían estado haciendo actividades religiosas, que habían estado tratando de seguir reglas, que habían estado tratando de seguir las instrucciones de los religiosos, de los líderes religiosos. Y por más que se trataban de congraciar con Dios, por más que trataban de hacer las cosas bien para estar bien con Dios, nunca quedaban bien. Los líderes religiosos siempre les estaban pidiendo algo más. Bueno, sí, ya hiciste eso, pero ahora tienes que hacer esto otro. Bueno, sí, ya te aceptaste a Cristo, pero ahora tienes que vestirte de cierta manera. Sí, ya aceptaste a Cristo, pero ahora tienes que peinarte de cierta manera, o tienes que hacer estas cosas de cierta manera. Y entonces, cuando eso se hace, lo único que se está haciendo es se está moviendo la meta más y más y más. Entonces, ¿cuándo va a llegar uno a la meta? Nunca. Entonces, cuando el Señor dice en Mateo, vengan a mí ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar, está hablando, ya no se trata de trabajar, no se trata de obras, no se trata de ser buenos.
yo diría, no podemos ser buenos, queremos ser buenos y no podemos ser buenos porque siempre nos gana algo, siempre sale algo a relucir en nuestra vida que nos hace darnos cuenta de que no somos tan buenos como pensamos. Y por eso debemos tener mucho cuidado con no juzgar a los demás, porque si nosotros mismos no somos buenos, no debemos de tratar de imponerles reglas y cosas que tengan que hacer los demás para poder congraciarse con Dios. Eso no quiere decir que no nos esforzamos por obedecer la ley de Dios, pero no para ganarnos el favor de Dios, sino como agradecimiento por lo que Él hizo. Luego en el versículo 29 de Mateo 11 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Lo que quiere decir que en la mansedumbre, en la humildad, es en donde se halla descanso para el alma. Cuando se es altanero, cuando se es orgulloso, cuando se trata de someter a todo mundo a lo que uno quiere, es cansado, ¿no es cierto? Es cansado. ¿Ustedes lo han experimentado? Cuando quieren salirse con la suya en casa y regañan al marido, o regañan a la esposa, o regañan a los hijos, y siempre quieren estarse estableciendo como el que está en lo correcto. Es cansado. Yo muchas veces vi a mi mamá y lo experimenté con mi esposa, pero vi a mi mamá, ok, ya no quiero ir más, ya no quiero batallar, vamos a hacer lo que tú quieres. Mi esposa conmigo también, a menudo, no mucho, pero de vez en, muy de vez en cuando, que había algo en lo que no estábamos de acuerdo, y yo quería imponerme, y ella trataba de cambiarme, y finalmente, ¿sabes qué? Ok, lo vamos a hacer como tú. Ya. Es cansado eso de tratar de mantenerse por encima de todo mundo, ¿no es cierto? Le doy tantas gracias a Dios que en la iglesia no somos así. ¿O si somos así? Si somos así, tratamos de imponernos los unos sobre los otros y hacernos parecer que somos más santos que los demás y yo ya lo figuré todo, yo ya tengo todo bien aprendido y los demás. ¿Sí tratamos de hacer eso? No. En esta iglesia no. En esta iglesia no. Si alguien lo hace, por favor, díganme, ¿ok? Si alguien lo hace, por favor, díganme. Pero eso es lo que quiere decir. En la mansedumbre y en la humildad de corazón hay descanso para el alma. Sí, y lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo también es que al pedirnos que llevemos su yugo sobre nosotros, eso no quiere decir que el yugo no va a ser pesado. El yugo es yugo, no importa qué tipo de yugo sea. Ya que vaya aquella canción que decía, aunque la jaula sea de oro, sí, el yugo es yugo y a veces duele el yugo, ¿sí? Pero si lo sufrimos como Él sufrió su yugo, con mansedumbre y humildad de corazón, va a haber descanso para nuestra alma, porque vamos a poder gozar de su voluntad. Otra cosa que de lo que debemos estar conscientes es que Dios, a través de las Escrituras, nos deja saber muchas cosas acerca de la venida del Mesías y de cómo iba a ser Él cuando viniera, que nos lleva a entender lo que Juan estaba diciendo cuando dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre les he dicho que el mejor comentario sobre las Escrituras son las Escrituras mismas. Y creo que eso está comprobado porque el Señor no nos ha dejado para que las Escrituras las podamos interpretar cada quien como nosotros queremos. El Señor nos ha dejado su Espíritu Santo y nos ha dejado la habilidad para, por medio del Espíritu Santo, interpretar las Escrituras correctamente, especialmente cuando vemos todas las Escrituras. Entonces, en primer lugar, en las Escrituras se nos habla acerca de un cordero que se llamaba o se le decía el Cordero Pascual, que era sacrificado y comido durante la Pascua, por eso se llama Pascual. En hebreo es la Pasca, que en inglés quiere decir pasar por encima. En español nada más le pusimos Pascua porque pues, se parece más a Pasca, ¿verdad? Entonces, pero es pasar por encima, es lo que quiere decir, ¿sí? Y conmemora el Cordero Pascual, cuando se come el Cordero Pascual en la Pascua, conmemora la liberación de los hijos de Israel y su salida de Egipto. En Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 7 dice, hablando del Cordero Pascual, noten las características. El animal debe ser macho, de 1 año y sin ningún defecto. Y lo tomarán, escucharon eso, sin ningún defecto. Y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche.
cada familia tenía que sacrificar un cordero. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa donde lo vayan a comer. Entonces ahí vemos el primer cordero pascual, ahí vemos el primer cordero que Dios mandó a los israelitas que sacrificaran para poder salvar a los primogénitos de cuando el ángel de la muerte pasara por Israel, por Egipto y matara a todos los primogénitos. Y iba a incluir israelitas, iba a incluir egipcios, incluyó animales, incluyó a todos. Entonces, para que eso no sucediera, era necesario buscar este cordero, examinarlo, que fuera perfecto, que no tuviera mancha ni arruga, que no tuviera ninguna herida, que fuera completamente perfecto, y sacrificarlo y tomar esa sangre, de la sangre del cordero, y ponerlo sobre los postes de la puerta y sobre el dintel de la puerta, para que el ángel de la muerte pasara por encima de esa casa. En Éxodo 12, ahora los versículos 12 y 13, leemos lo siguiente. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, tanto de sus hombres como de sus animales, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. Y cuando hiera yo la tierra de Egipto, la sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal. Pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Yo veré la sangre y pasaré por encima de esa casa, y no habrá ninguna mortandad en esa casa. Por eso en inglés se le llama Passover, porque el ángel de la muerte, que aquí se nos dice que fue el Señor, pasaba por encima de aquellas personas, de aquellas casas que tenían la sangre del cordero pascual sobre el dintel y los postes de la casa, de la puerta. ¿Están viendo la imagen? ¿Están viendo la imagen? Ok. En el Antiguo Testamento se había predicho, de hecho, que el Mesías iba a ser llevado como oveja al matadero, mostrando su paciencia, mostrando su sufrimiento, mostrando su humildad, mostrando esa mansedumbre de la que habló en el pasaje de Mateo, y su disponibilidad sobre todo. Disponibilidad, porque no fue forzado a hacerlo. Mostró su disponibilidad para morir por la humanidad. Entonces, noten las características del Señor. Es como una oveja llevada al matadero, paciente, soportó el sufrimiento, estuvo dispuesto a morir por la humanidad, mostró humildad y mansedumbre. ¿Okay? En su muerte, eso fue lo que Jesús mostró, eso fue la manera en la que se manifestó. El profeta Isaías nos dice en Isaías 53 y el versículo 7, Isaías 53, 7, hablando de Jesús proféticamente, dice, se verá angustiado y afligido. ¿Cuáles son las siguientes palabras que dicen ahí? Pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá la boca. ¿Ok? Se callará y no abrirá. ¿Sí saben lo que es trasquilar las ovejas, verdad? Es cuando se toman a las ovejas que están bien cargadas de lana y luego con máquinas les van cortando la lana para mandarla a hacer tela, etcétera, etcétera. Eso es lo que se hizo, eso es lo que simbólicamente se hizo con el Señor Jesucristo. Fue trasquilado, le fueron quitadas todas sus riquezas, le fueron quitadas supuestamente todo lo que él era, todo lo que él tenía. Pero no se lo quitaron, él lo dejó voluntariamente. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Estaba dispuesto a sufrir el peor de los sufrimientos para que la humanidad pudiera tener una forma de reconciliarse con Dios. Esto se corrobora en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, en lo que escribió Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, los versículos 22 y 23, en donde Pedro escribe, Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Fue el cordero sacrificado por el pecado de aquellos que lo habíamos cometido. El inocente sufriendo lo que sufrió por los que en realidad somos culpables. Por eso se le llama el Cordero de Dios. Esto era entonces lo que presentaba la Pascua celebrada en Egipto. Este era un antitipo, se le podría llamar,
a lo que Jesucristo iba a venir a hacer cuando enviado por el Padre viniera y se entregara voluntariamente para ser torturado y ser clavado en la cruz. Él fue sacrificado, el justo fue sacrificado por los pecadores. Esto era entonces lo que representaba la Pascua celebrada en Egipto. Los judíos fueron liberados de su esclavitud en Egipto. Nosotros, por la sangre del Cordero Pascual, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud al pecado y de la ira de Dios, salvándonos de la muerte eterna, que es la separación completa de Dios por medio de la sangre de Cristo. Entonces, esa es la razón por la que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la sangre de los corderos y los machos cabríos no quitaba el pecado. Por eso se tenían que sacrificar cada año. Por eso se tenía que sacrificar cada año en el día de Yom Kippur se tenía y se tiene, no más que ahorita no hay sacrificios animales, pero se tenía que sacrificar un cordero para que el pecado del pueblo sea perdonado. Nosotros, siendo Jesucristo nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio que presentar, ya no hay más que hacer. Él es nuestro sacrificio, Él es nuestra Pascua. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 5, los versículos 7 y 8. 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Noten lo que dice ahí Pablo. Límpiense de la vieja levadura. La levadura es un símbolo de pecado. Y dice, límpiense de la vieja levadura, para que sean una nueva masa, sin levadura. Como en realidad, noten, lo son. O sea, ya lo son. Ya somos masa sin levadura. Los que creemos en Cristo ya somos masa sin levadura. Por eso Pablo nos dice en Romanos que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero de vez en cuando se nos pegan cosas del mundo, ¿no es cierto? No queremos, pero andamos en el mundo y como si fuéramos imanes y las cosas del mundo fueran metal. ¿Qué sucede cuando pasan un imán cerca de metal? Se pega, ¿verdad? Así porque andamos en el mundo, a veces se nos pegan cosas del mundo que no quisiéramos que se nos pegaran, pero sí se nos pegan. Pero noten que aquí nos está aclarando que ya en realidad somos masa sin levadura. ¿Por qué somos masa sin levadura? Sigue diciendo ahí el mismo versículo 7. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, noten, de sinceridad y de verdad. De sinceridad y de verdad. Debemos ser sinceros, especialmente con nosotros mismos, porque a menudo no somos sinceros con nosotros mismos y podemos vernos más puros de lo que somos, más santos de lo que somos, más cristianos de lo que somos. Y cuando nosotros nos vemos de esa manera, sin ser sinceros con nosotros y sin hablarnos con la verdad, es cuando empezamos a compararnos los unos con los otros. Y eso es lo último que debe haber en un corazón del cristiano, compararse unos con otros. Compararnos los unos con los otros. Porque hay veces en los que yo me puedo ver mucho mejor que todos ustedes. Bueno, no mucho mejor, un poquito mejor. Y va a haber veces en los que ustedes se van a ver como mucho mejor que algunas personas de la congregación. ¿Sí? Van a compararse con ellos, con ellas y van a decir, no, ese hermano sí está, le hace falta más santidad, le hace falta que el Señor le mande fuego del Espíritu para que lo purifique. ¿Verdad? Y entonces podemos caer en ese error, pero debemos ser sinceros y hablar con la verdad a nosotros mismos. Porque todos sabemos de qué pata cojeamos, ¿no es cierto? Todos sabemos de qué pata cojeamos, todos conocemos nuestras debilidades. Y sabemos, si somos sinceros, que no somos mejores que nadie más. Por eso Pablo nos dice que debemos de cuidarnos, aquellos que creamos, de estar firmes. No vaya a ser no vaya a ser que vayamos a caer. Debemos de decir como aquel que dijo, solo por la gracia de Dios es que yo no estoy en la situación que está él, o en la situación que está ella. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esa sinceridad y recordar que ya somos esa masa sin levadura, pero a veces se nos pegan cosas del mundo. Es como cuando el Señor Jesús quiso lavarle los pies a sus discípulos, ¿se acuerdan? Cuando llega Pedro y le dice, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Calla boca para lengua, nunca. ¿Y qué le dijo el Señor? Si no te lavo los pies, entonces no vas a tener parte conmigo. Porque les dijo, ustedes ya están limpios. Sí, pero les hace falta una lavada de pies.
Andan con los guaraches ahí en la arena todo el tiempo y los traen muy... Mis hermanos, este es un símbolo del pecado del mundo. Seguimos caminando en el mundo, no queremos, pero se nos pegan algunas cosas. Y esas son las cosas en las que tenemos que tener cuidado. A los colosenses les dice Pablo en Colosenses capítulo 1, los versículos 19 y 20, porque al Padre le agradó que en Él, en Jesús, habitara toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Así como la sangre puesta sobre los postes de la puerta y sobre el dintel de la puerta, ¿sí? Así como había paz entre el Señor y los israelitas, o todos los que pusieran esa sangre sobre sus casas, y el primogénito no era afectado, así ahora por la sangre de la cruz de Cristo, ahora el ángel de la muerte, el ángel del castigo, el ángel de la condenación, ¿saben qué hace? Pasa por encima de nosotros. La muerte no nos puede tocar y Satanás no nos puede tocar. Cuando alguien le diga que Satanás le está haciendo esto y Satanás le está haciendo aquello, tenga en mente que antes de que Satanás le pueda hacer cualquier cosa al creyente, tiene que pedirle permiso a Dios. Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros si Dios no se lo da. Entonces, para que lo pensemos, porque a veces hay gente que no es que has de estar en pecado y por eso te va como te va, el Satanás te está zarandeando porque no estás haciendo esto, porque no estás haciendo aquello, porque no estás haciendo lo otro. Como que a los niños cuando están chiquitos, ¿verdad? Y les decimos, sigue haciendo eso, Dios te va a castigar. Si sigas haciendo eso, Diosito te va a castigar. Y luego crecen y nunca son castigados por Diosito, por los únicos que son castigados son por los padres y dejan de creer en la severidad de Dios. Tenemos que hablar con la verdad, tenemos que ser sinceros con ellos. Sí, tenemos que ser sinceros con ellos. Entonces, por la sangre de su cruz tenemos paz con Él. Pedro de nuevo escribe en 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 18 al 20. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como que, como la de un cordero, como el cordero pascual, que tenía que ser examinado, tenía que ser visto, que no tuviera ninguna herida, que no tuviera ninguna mancha, que no estuviera completamente blanco. Así Jesucristo fue examinado por los sacerdotes, Jesucristo fue examinado por el pueblo, Jesucristo fue examinado por Pilato y no se encontró culpa alguna en Él. ¿Y cuál fue su fin? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado por nuestros pecados, ¿sí? Por nuestros pecados. Sino con la sangre, dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Por amor a quién? A nosotros. Por amor a nosotros. Por eso lo hizo. ¿Sí? No lo hizo porque tenía que. No lo hizo porque somos buenas personas tampoco. Lo hizo porque Él nos amó a nosotros antes de que nosotros lo amáramos a Él. Y por eso ahora lo amamos nosotros, porque Él nos amó primero. Y luego dice el Cordero de Dios. ¿Por qué es el Cordero de Dios? Bueno, pues porque Dios mismo lo ungió, porque Él lo aprobó, porque este Cordero era lo más preciado que Él, Dios, tenía. Y este fue el sacrificio que Él, Dios, escogió aceptar como la única forma por medio de la cual la humanidad podría ser salva. El Señor lo aprobó, el Señor lo ungió. Es más, la palabra Cristo, ¿saben qué quiere decir? Ungido. Porque cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Jesús, el ungido de Dios. Dios lo ungió para eso, Dios para eso lo envió, esa fue la misión. Ser un cordero. En su muerte. Acuérdense, en su muerte. En su muerte fue a la cruz como una oveja al matadero, no dijo nada, no se defendió, le dieron oportunidad de defenderse, sí, le hubieran creído, no, pero tuvo la oportunidad de defenderse, no se defendió, él simplemente dijo, para esto he venido. Y se entregó a sí mismo.
pero es el Cordero de Dios porque Dios mismo lo ungió. Y luego se nos dice que quita el pecado, ¿sí? Antes de la muerte y resurrección de Cristo, el pecado solamente era cubierto por la sangre de los sacrificios. La sangre de Cristo, de hecho, quita el pecado, lo borra, nos hace blancos como la nieve, nos hace blancos como la lana. La palabra de Dios dice que el Señor echa nuestros pecados tan lejos como el oriente está del occidente. Los echa a lo más profundo de la mar para no volverlos a sacar. ¿Saben quiénes constantemente nos estamos condenando nosotros mismos porque no se nos olvidan nuestros pecados? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Me acuerdo cuando allá en 1976. Algunos de ustedes, yo todavía no nacía. Pero algunos de ustedes, me acuerdo aquello que hice, me acuerdo, y qué bárbaro, me irá a perdonar Dios eso que hice, me irá a perdonar Dios todos los errores que cometí, me irá a perdonar todo lo malo que hice. No, no le va a perdonar. Si usted ha puesto su confianza en Cristo, ya le perdonó. Ya le perdonó. Y no va a llegar, y usted no va a llegar al cielo y va a sacar un archivo el Señor de todos con su historial de pecados. No, Él ya ni se acuerda de ellos. Él ya ni los va a sacar a flote, como decimos. Si nosotros nos arrepentimos, nos lo confesamos y creemos, ya todo eso Él ya se encargó de ello. Por eso derramó su sangre. Sí, por eso derramó su sangre, para lavarnos con ella, para quitarnos ese pecado. Entonces, cuando nosotros estamos acordándonos del pecado que cometimos por allá en 1930, voy a decir, porque entonces sí quiere decir que no voy a tocar a nadie, espero. Nosotros mismos lo estamos recordando y nos estamos condenando. Y eso no es tener confianza en Cristo. Porque si yo tengo confianza en Cristo, yo tengo confianza en Cristo de que Él me perdonó hasta el último pecado. Sí, ¿se acuerdan en 1 Corintios cuando Pablo da la lista de aquellos que no heredarán el reino de los cielos? Cuando habla de los mentirosos, los adúlteros, los fornicadores, los afeminados, toda la listota que da que no heredarán el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cómo termina ese pasaje? Dice, y esto eran algunos de ustedes, pero en Cristo ya no lo son. Por el poder del Espíritu Santo han ido dejando cada una de esas debilidades que tenían y han estado venciéndolas, cada una de ellas, por el poder del Espíritu Santo, y van a seguir venciéndolas, y cuando lleguemos delante de la presencia del Señor vamos a aparecer delante de Él perfectos, sin ningún pecado, sin ninguna culpa, porque el Señor Jesucristo ya pagó por todo ello. Amén. Quita el pecado, no dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque es por medio de la sangre de Cristo que nuestro pecado es quitado. En Isaías 53, los versículos 4 al 6, Isaías 53, versículos 4 al 6, dice, con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. Mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Quédense ahí. Él llevará sobre sí nuestros males, sufrirá nuestros dolores. Esos males, aunque pudiera estar hablando de las enfermedades, porque dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, la verdad de las cosas es que esos males y esos dolores son los males y dolores que vienen a causa del pecado. Creeremos, dice, que Dios lo ha azotado y lo ha herido y humillado. Dios permitió que eso sucediera. Él no lo hizo. Dios permitió que eso sucediera. ¿Por qué? Porque en su Hijo estaba Él mismo recibiendo el castigo que nuestro pecado merecía. ¿Escucharon eso? En su Hijo, Dios mismo estaba recibiendo el castigo que nuestro pecado merecía. Versículo 5 dice, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre Él todo el peso de nuestros pecados. ¿Escucharon eso? Todo el peso. Usted mismo, usted misma, ahí donde está, calcúlele el peso a sus pecados. ¿Qué tan pesados serían si ustedes mismos los tuvieran que cargar?
¿Qué tan cansados estarían de tener que andar con el morral de pecado sobre su espalda todo el tiempo? ¿Se acuerdan cuando todavía los traían encima de ustedes? A menudo se nos olvida, pero todo el peso de nuestros pecados, todo el peso de nuestros pecados fue descargado sobre él. Ahora, pecado de 1, de 5, de 10, inclusive quizás no sea mucho, pero de toda la humanidad fue descargada sobre él. Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 2, los versículos 24 y 25, Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Él mismo llevó sobre su cuerpo nuestros pecados. Cuando Jesús iba caminando por la vía dolorosa que se le llama, con la cruz a cuestas, no solamente llevaba el madero sobre sus espaldas, llevaba el pecado de todos nosotros también. Sí, llevaba el pecado de todos nosotros también, y creo que eso es de lo que nos tenemos que acordar siempre, que ya no es necesario que nosotros carguemos con ello, porque ya se lo dimos a Él y Él se encargó de ello en la cruz. Y una cosa, Él ya no está en la cruz y ya no está sufriendo y ya no está cargando con nuestros pecados, ya pagó por todos nuestros pecados. Y lo hizo una vez y para siempre. Lo hizo una vez y para siempre. A los Corintios, Pablo les escribe en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Ok, presten atención a esto, ok. No está diciendo que para que nosotros ahora seamos justos, o para que nosotros ahora vivamos una vida de justicia, o para que nosotros ahora podamos vivir en una vida perfecta, porque Él ya pagó, Él fue hecho pecado. No, fue hecho pecado para que en Él, esas dos palabras son muy, muy, muy importantes, para que en Él fuéramos hechos justicia de Dios. Mis hermanos, no somos hechos justos delante de Dios por nuestro buen comportamiento. No quiere decir que no se porten bien, ¿ok? No vayan a decir, el pastor me dijo que me podía portar mal. No. Nuestra justicia no es dada porque nos portamos bien. Nuestra justicia no es impuesta sobre nosotros por todo lo bueno que hacemos. Que es bueno hacer cosas buenas. El Señor nos ha salvado para que andemos en buenas obras que Él ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, nos dice en Efesios capítulo 2. Pero esas obras no son las que nos hacen justas, o las que nos hacen justos. Somos justos cuando estamos, ¿cómo? En Él. Entonces la pregunta que nos debemos hacer todos nosotros hoy es, ¿estoy en Él? ¿O estoy tratando de lograr la justicia por mis propias obras? Estoy tratando de lograr la justicia de Dios por mi propio comportamiento. Estoy tratando de lograr la justicia de Dios por mi religiosidad. ¿Cómo estoy tratando de lograr la justicia de Dios? Y échese este trompo al uña. Si está tratando de lograr tener la justicia de Dios, ya la regó. Porque esa justicia se nos da por medio de la gracia del Señor que derramó sobre nosotros al nosotros creer en Él. Entonces, somos justos, aunque no somos justos. Somos justos en Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos tener en mente. Entonces es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 2 dice, y Él, hablando de Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de ¿quién? De todo el mundo. Este es un concepto difícil de entender, difícil de captar. Porque podemos decir, si Él ya pagó por los pecados de todo el mundo, quiere decir que todo el mundo es salvo. Eso se le llama universalidad. Y eso no está en las Escrituras. Quiere decir que el Señor pagó por
el pecado de todo el mundo, y todo el mundo tiene el potencial para ser salvo, pero algunos no van a querer ser salvos, porque no se van a querer someter a lo que Jesús dice que deben someterse, que es a arrepentirse y creer en Él. Para muchos eso van a pensar eso, ¿cómo va a ser suficiente solamente creer en Él? Pues ahí es en donde entra la fe. Ahí es en donde entra la fe verdadera. Porque si creo que Él me ha salvado de mis pecados por su muerte y con su sangre pagó por ellos, ya no me voy a preocupar por ellos. Eso quiere decir que puedo seguir pecando y vivir como yo quiera y de todas maneras, no, para nada, porque las repercusiones del pecado aquí en la tierra de todas maneras se pueden sufrir. Pero eso quiere decir que no me tengo que preocupar por irme al infierno por mis pecados, porque Él ya pagó por ellos y yo los he puesto, los he depositado en Él, se los he entregado a Él y Él me ha estado transformando poco a poco y ha quitado muchas cosas que antes yo practicaba en mi vida, pero que ahora no las practico, y estoy completamente seguro de que el que comenzó la buena obra en mí será fiel en qué, será fiel en terminarla también. Y este otro trompa la uña. A usted nadie lo encargó de terminar la obra que Jesús comenzó en su hermano o su hermana, en su cónyuge, en sus hijos. ¿Sí? Si el Señor comenzó la obra, Él va a ser fiel en terminarla. Él va a ser fiel en terminarla. Sí, entonces tenemos que mantener eso en mente, porque de nuevo a veces nos convertimos en mecánicos de cristianos, ¿verdad? Queremos componer a todo mundo y nosotros mismos estamos bien descompuestos. Versículo 30 de Juan 1 sigue diciendo, Él es, Juan el Bautista diciendo esto, Él es de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí. Noten, de nuevo menciona Juan que es mayor que que Jesús es antes que Él. ¿Por qué? Porque Jesús preexistió, Jesús ya existía cuando Juan el Bautista nació. Pero Jesús todavía no había nacido a la tierra cuando Juan el Bautista nació. Pero Él es antes que Él en ministerio, en importancia, en preeminencia, porque era, noten, primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que Él fuera manifestado a Israel. Versículo 32 dice, Juan también dio testimonio y dijo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando Juan aquí? Juan está hablando aquí de lo que sucedió durante el bautismo de Jesús. Juan está hablando de lo que sucedió durante el bautismo de Jesús, que ya lo mencionamos un poco. En Mateo capítulo 3, los versículos 13 al 17, Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, se nos dice ahí que Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Noten, quédense ahí. Noten lo que Juan está diciendo aquí. Todavía no lo ha bautizado. Todavía no lo ha bautizado. Pero cuando viene el Señor Jesús de nuevo a que Juan lo bautice, Juan de alguna manera reconoce quién está viniendo a él. Reconoce su santidad, reconoce su perfección, reconoce su manera de ser. ¿Sí? Reconoce todo ello. Y porque lo reconoce le dice, yo debería de ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí para que te bautice? ¿Tú vienes a mí para que yo te bautice? Jesús le respondió, por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Ahora, noten el carácter de Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Es el ungido de Dios. Es el Cordero de Dios. Viene de parte de Dios. Va con Juan, una persona también por demás humilde, ¿sí? Para que lo bautice. Y Juan dice, yo debería ser bautizado por ti, no tú venir a mí. Y Jesús en vez de decir, sí tienes razón, ¿verdad? Déjame bautizarte, porque yo soy el mero mero al fin de cuentas, ¿no? Yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo soy el que fue y es y que será, yo soy. Es cierto, tienes razón, Juan. Raza, chequen esto. Juan ha estado bautizando aquí, pero ya llegué yo soy el mero mero
y yo voy a bautizarlo a él y de aquí en adelante yo voy a ser el que va a bautizar. Sabemos que Jesús no hizo eso. Sabemos que Pablo no hizo eso. Es más, Pablo ¿sabe de qué hacía alarde? Pablo hacía alarde de que no había bautizado a mucha gente. Pablo hacía alarde de que no había bautizado a mucha gente. ¿Sí? Y creo que aquí vemos también de nuevo la humildad del Señor Jesucristo y vemos su templanza, ¿sabes qué, Juan? Tienes razón, pero conviene que se haga de esta manera. Conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué? Porque Jesús estaba sometiendo al Padre en todo, para dejarnos un ejemplo de que nosotros también debemos someternos al Padre en todo. ¿Sí? Y si el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a someterse en todo, nació bajo la ley, nació de una mujer bajo la ley, se nos dice en Gálatas, y cumplió perfectamente con la ley, para que nosotros no tengamos que cumplirla. Entonces, la ley que sí nos ha dejado para cumplir, que es la ley del amor, debemos nosotros de practicarla lo más que podamos. Amén. Lo más que podamos. Entonces le sigue diciendo ahí de nuevo el versículo 15, Jesús le respondió, por ahora déjalo así porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Versículo 16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua y entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Ahora, no quiere decir que bajó en forma de paloma. ¿Sí? ¿Cómo bajó? ¿Qué forma? No podemos decir. Es espíritu. Los espíritus no se pueden ver. Lo que la gente ve que dice que son espíritus, no son espíritus. Ya les dije que eran, ¿qué son? Demonios. ¿Okay? Pero no son espíritus. Pero bajó en una forma tranquila, calmada, serena. Bajó en una forma pacífica. ¿Sí? No descendió y lo tumbó al suelo. No descendió y el Señor Jesucristo se agarró ladrando como perro. No descendió y se agarró corriendo por toda la playa porque el Espíritu Santo había caído sobre él y no podía controlarse, tenía que hacer lo que el Espíritu Santo le decía. No, descendió con paz, descendió con tranquilidad, descendió controlado, descendió como una paloma. Una paloma es tranquila, es calmada. ¿Sí? Sí, eso es lo que quiere decir, descendió como paloma. ¿Sí? Y se postró sobre él. Y luego el versículo 17 dice, desde los cielos se oyó entonces una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Entonces noten por favor aquí, es importante. Jesucristo está ¿dónde? En la agua, siendo bautizado por Juan. El Espíritu de Dios está ¿dónde? Sobre Jesucristo. La voz viene ¿de dónde? ¿Quién está en el cielo? El Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, como dice la Reina Valera contemporánea, en quien me complazco. ¿Cuántas personas vemos manifestadas ahí? 3 personas. Las 3 personas del Dios triuno. Dios el Padre en el cielo, Dios el Espíritu sobre el Hijo, dando testimonio de Él, y Dios el Hijo en el agua siendo bautizado. ¿Sí? Si queremos pruebas de la triunidad de Dios, podemos encontrarlas en muchísimas partes en la Biblia, pero tenemos que estudiarla atentamente, tenemos que verla atentamente. En el versículo 34, Juan dice, y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mis hermanos, nosotros no lo hemos visto, pero el Espíritu Santo nos lo ha revelado. Las Escrituras nos lo presenta cada vez más y más claramente. Y sabemos que Él es quien dijo ser y lo será para toda la eternidad. Sabemos que Dios es el principio y es el fin. Sabemos que Él fue, Él es y Él será. ¿Sí? Y sabemos que el Espíritu Santo por fe en Jesucristo mora en nosotros. Tenemos una relación, por medio de Jesucristo tenemos una relación íntima con el Dios triuno de las Escrituras. Y por medio de esa relación con Él podemos vivir esta vida larga o corta, según los años que se nos den a cada uno,
buscando complacerlo a Él siempre. No para ganarnos su favor, sino porque ya tenemos su favor y su gracia. Y vivimos para Él. Y no somos justos por nuestras propias justicias, sino porque nos encontramos en Él. Somos justos. Amén. Vamos a orar mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que nos sigas instruyendo, nos sigas enseñando a través de ella por el poder de tu Espíritu y que nos ayudes, Padre, a poder entender más y más claramente la grandeza de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, Señor, al entregarnos completamente a ti, al buscar honrarte en nuestras vidas, en toda área de nuestra vida, Señor, y al buscar tener comunión contigo a cada día de nuestras vidas. Padre Santo, queremos pedirte que nos ayudes a ver a Cristo por lo que es siempre, ese Cordero de Dios que no quita el pecado del mundo necesariamente, sino que ya quitó nuestro pecado, Señor. Ya pagó por nuestro pecado, ya hemos sido hechos justos. Así es que, Señor, ayúdanos siempre a recordar ese Cordero que en su muerte no se quejó, no dijo nada, no se defendió, sino que estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Pero ayúdanos a recordar también que ese Cordero ya no va a venir como Cordero, sino que va a venir como león. Va a venir a juzgar vivos y muertos. Y va a venir a llamar a los suyos a sí mismo para llevarlos al cielo y que ellos estén donde Él está. Pero va a venir para juzgar a aquellos que todavía no han creído en Él. Así es que ayúdanos, Señor, a ser fieles testigos de tu bondad, pero también fieles testigos de tu justicia. Padre Santo, nos encomendamos a ti, te damos gracias que nosotros ya hemos sido salvos, pero te pedimos por aquellos que conocemos que todavía no lo son. Te pedimos, Señor, que tú hagas lo que tengas que hacer para salvarlos, Señor, para presentarles el mensaje de salvación, Señor, si es necesario a través de nosotros, para que ellos tengan la oportunidad de arrepentirse y creer, para la honra y gloria de Dios el Padre, que se glorifica en el Hijo y que se manifiesta a través de su Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Y pedimos estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos: